Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 31 de octubre, 31º domingo del tiempo ordinario. ¡Qué maravilla! Estamos terminando mes. Hoy es un día especial, día del Señor, no día de celebrar esos días feos, que día de las brujas. Nosotros no celebramos eso por nada del mundo. Por eso tengamos cuidado en este día de no prestar a los niños para que vivan esas fiestas paganas, invocando al mal. Más bien podríamos ver y cambiarle la perspectiva de traer a los niños vestidos de santos, del santo de su devoción. Voy a animar en todas las Eucaristías para que así sea, para que los niños de la catequesis no participen en nada de esas cosas, sino que al contrario, vivan y entiendan que nosotros no le damos culto a la muerte ni al mal, sino que le damos culto a Dios. Así que arriba ese ánimo. Vamos otra vez a vivir este encuentro con el Señor, a dejar las cobijas a un lado. Hoy es un día maravilloso, el día perfecto para recibir bendiciones. Tendremos un feriado largo por celebrar, pero mientras eso no llega, claro, si tienes dinero para salir, sale, pero si no, quédate en tu casa, disfruta tu familia, cocinen en familia, compartan y verán que será la mejor manera de convivir y de disfrutar este largo feriado que nos espera. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio dominical, uno de los doctores de la ley responde de la enseñanza religiosa y quiere saber de Jesús qué es lo más importante en la religión. Algunos dicen que lo más importante es ser bautizado, otros dicen rezar, otros que ir a misa y participar en los actos de culto del domingo, otros dicen amar al prójimo, otros se preocupan solo de la apariencia o los encargos en la iglesia. La pregunta del doctor de la ley: en aquel tiempo los judíos tenían una gran cantidad de normas para reglamentar en la práctica la observancia de los 10 mandamientos y de la ley de Dios. Algunos decían: estas normas tienen todo el mismo valor porque vienen de Dios. No nos compete introducir distinciones entre las cosas de Dios. Otros respondían: no, algunas leyes son más importantes que otras y esto nos obliga más. El doctor quiere conocer la opinión de Jesús. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Tema muy discutido y muy polémico en la época. La respuesta de Jesús responde citando a un pasaje de la Biblia para decir que el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda el alma, con todas sus fuerzas. Esta frase forma parte de una plegaria llamada el Shema. En los tiempos de Jesús, los devotos judíos recitaban esta oración 2 veces al día, por la mañana, por la tarde. Así era conocida entre ellos como lo que entre nosotros el Padre Nuestro. Y Jesús muestra citando la Biblia. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe un mandamiento más grande que estos dos.
La respuesta es breve y muy profunda. Es el resumen de todo lo que Jesús ha enseñado sobre Dios y la vida. La respuesta del doctor de la ley es que está de acuerdo con Jesús. Saca las conclusiones. Si amar a Dios y al prójimo es mucho más importante que todos los holocaustos y todos los sacrificios, o sea, el mandamiento del amor es más importante que todos los mandamientos relativos al culto o a los sacrificios en el templo. Esta afirmación viene de los profetas, del Antiguo Testamento. Hoy diríamos la práctica del amor es más importante que las novenas, las promesas, las misas, las oraciones o procesiones. O mejor, las novenas, las promesas, las misas deben ser fruto de la práctica del amor que nos deben conducir al amor. Por eso que Jesús critica las enseñanzas de los doctores de la ley. La propaganda oficial tanto del gobierno como lo de los doctores afirma que el Mesías vendrá como el Hijo de David. Jesús pone en tela de juicio esta enseñanza. Cita un salmo de David. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, mientras pongo a tus enemigos en el estrado de tus pies. Y Jesús continúa, si David mismo dice Señor, ¿cómo puede el Mesías decir que es su Hijo? Eso significa que Jesús no está de acuerdo con la idea de que un Mesías, Rey glorioso, que vendría como Rey a dominarnos o a imponernos todos, a imponernos de enemigos. La gran consigna de Jesús en el amor en dos direcciones lo vamos a encontrar. El primer mandamiento es amar a Dios, haciéndole lugar el honor en nuestra vida, en nuestra mentalidad y en nuestra jerarquía de valores. Amar a Dios significa escucharle, adorarle, encontrarse con Él en oración, obedecer con su voluntad, amar lo que Él ama. Y el segundo, amar al prójimo, a los simpáticos o a los menos simpáticos, porque todos somos hijos del mismo Padre y porque Cristo se ha entregado por nosotros, y amarle con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Eso nos, como nosotros mismos, que es en la medida muy concreta y generosa. Ser seguidores de Jesús no es solo amar a Dios, ni solo amar al prójimo, sino que son las dos cosas, que no podemos descuidar ni una cosa ni la otra. En nuestra línea de oración, hoy ponemos en la cumbre de las alegrías que amar a Dios y al prójimo se convierten en las reglas fundamentales de nuestro camino para poder llegar a Dios y celebrar con Él el día de la vida, el día de gozo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.